Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Hoy hablaremos de la sabiduría. Desde el primer capítulo de Proverbios, el Espíritu Santo inspiró a Salomón para nuestro beneficio, para ser instruidos en el camino de la sabiduría. Obviamente Salomón está dando estos consejos a su hijo, pero está siendo inspirado por el Espíritu Santo para hacer la bendición a generaciones de creyentes desde ese tiempo hasta la fecha. Imagínate nada más. Qué gran bendición. Para que nosotros podamos entender lo que es la sabiduría. Por ejemplo, en el original hebreo, que es como está escrito precisamente aquí en Proverbios, la sabiduría es Jochma, ahí va a aparecer, es Jochma, y significa sabiduría en buen sentido, ciencia, entendimiento e inteligencia. Para los griegos, la palabra filosofía, mira qué importante, se derivaba de una combinación de dos palabras griegas, fileo, que es amar, y sofía, que es sabiduría. O sea, filosofía significa en griego amor por la sabiduría. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy. Que nosotros sepamos lo que es la sabiduría y principalmente la sabiduría que viene de lo alto o lo que es la sabiduría divina, que es lo que nosotros podemos encontrar en su preciosa palabra. La sabiduría es un atributo de Dios. La sabiduría divina se diferencia obviamente de la sabiduría mundana y se encuentra únicamente cuando nosotros estudiamos, discernimos, leemos, nos empapamos de la bendita palabra de Dios. También la podemos obtener precisamente en oración, clamando, pidiendo al Señor que nos dé sabiduría. La sabiduría existe desde antes de la creación y tiene mucho que ver con Dios. Mira, ven conmigo ahí mismo donde estamos en Proverbios, no se fueron del capítulo 2 en el que estamos, pero ahora vayan un poco más adelante, el capítulo 8, allí de Proverbios, versos 22 a 26. Y dice así: Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos vi engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. La sabiduría personificada, como la vemos aquí precisamente, reclama el crédito de todo lo que Dios creó. Qué importante, y esto es bueno saberlo. Por ejemplo, en Proverbios 3:19 leemos que dice: Yahvé con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Cristo usó de su eterna sabiduría
precisamente en la creación del mundo y aún de nosotros, para que más o menos vayamos teniendo una idea de lo que es la sabiduría y por qué es tan importante para el Señor que nosotros aprendamos lo que es la sabiduría. Por ejemplo, 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él, o sea, por Dios, están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así de importante es el fundamento para el plan de la vida. Eso es lo importante de lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Esa sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría. Vamos a ir donde estamos, Proverbios 2, verso 1. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guardas dentro de ti. Cuando el Señor nos está diciendo en su palabra que guarden sus mandamientos dentro de ti, se refiere a que amemos, que obedezcamos, que atesoremos la palabra de Dios, que creamos 100% en su bendita palabra, que la amemos tanto, que hagamos el hábito día tras día de leerla, de tenerla, de empaparnos, para tener esa sabiduría, tener ese conocimiento del cual el Señor quiere que tengamos como sus hijos. A eso se refirió nuestro Señor Jesucristo cuando declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y 15. Dice: si me aman, guarden mis mandamientos, obedezcan mis mandamientos, atesoren, guárdenlos, mis mandamientos. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guardas dentro de ti. Esta orden es maravillosa, y es maravilloso lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, lo que Dios nos está enseñando en su bendita palabra. Ahí mismo en Juan, nuestro Señor Jesucristo, en el mismo verso, en el mismo capítulo 14, pero en los versos 23 y 24, cuando le hacen la pregunta, le dice: ¿cómo te manifestarás a nosotros? Jesús te responde y te dice: que me ama, mi palabra guardará. Una vez más, así de importante, mi palabra guardará, y mi Padre llamará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él, desde ahora y para siempre, hermanos. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así de importante. Ese Señor es la voz de Dios. Atesórala, guárdala en tu corazón, obedécela, síguela, créela. Créeme que entre más leo yo la palabra de Dios, me doy cuenta que sí es la palabra de Dios, que sí es la voz, porque no tiene ningún error. Y ves tú cómo todo se va compaginando. Y que cada vez que pasa el tiempo, ves cómo todo se va cumpliendo. Y dices: pues esto es maravilloso. Esto no pudo haberlo escrito. Obviamente, aunque fue hecho por hombres, los santos hombres de Dios no hablaron por ellos mismos. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, fueron impulsados por el Espíritu Santo por un poco más de 1500 años. Hombres que ni siquiera se conocieron entre sí y hablaron exactamente toda la misma verdad. Y cuando tú la lees y empiezas a escudriñar, te das cuenta de toda la riqueza que nosotros podemos obtener a través de la palabra. Y cuando tú ves estos pasajes, dices: por razón, es la sabiduría
que ha estado con Dios casi desde el principio. Me refiero a casi desde la eternidad pasada, desde tiempos remotos. Obedecer, escudriñar las instrucciones y verdades de Dios en la vida diaria son clave para desarrollar la sabiduría que viene de lo alto. Luego escribió Salomón en el verso 2, o sea, Proverbios 2, verso 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Es una actitud activa, hermanos. Debemos de activarnos precisamente en esto. No se trata de una expectativa masiva, sino todo lo contrario. Es un deseo, un esfuerzo consciente por aprender y por crecer y por conocer más a Dios. Si está atento tu oído a la sabiduría, significa prestar atención, poner atención a la palabra de Dios, y no únicamente a lo que dice, sino a la profundidad de la verdad de la palabra de Dios. Que nos deleitemos en su palabra, que nos guste escuchar la palabra, no lo que nosotros queramos oír, lo que Dios nos dice. Algunos seremos motivados, algunos diremos: sí, Señor, gracias que me lo estás confirmando, porque yo sé que por ahí iba la cosa. Pero también que nos sintamos motivados cuando el Señor nos reprende a través de su palabra, y que podamos nosotros decir: cierto, gracias, Señor, por enseñarme en lo que estoy fregando. Porque es ahí donde entra la sabiduría, hermanos. Y es ahí donde prestamos atención, estamos atentos. Ponemos nuestro oído atento a lo que Dios nos quiere decir a través de su bendita palabra. Es tan importante que el Señor nos dejó dicho en Lucas 11:28. Y Él dijo: ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Doblemente dichoso, doblemente feliz el hombre que escucha la palabra de Dios y la guarda, la atesora, la ama y dice: de risa. Este es el aliento de vida para mí, para yo poder seguir adelante. Recordemos que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. O sea, el Señor nos está diciendo: ¿quieres fe? Escucha la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. También leemos en Juan 10:27 que nuestro Señor Jesucristo nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Qué hermoso es. Yo siempre he creído algo, y no es un cliché, pero siempre he creído que el día de mañana, cuando tú y yo lleguemos delante de la presencia de Dios, cuando te hace el papá hablando de su palabra, conoces quién es Él, y aunque nunca le has visto, al momento que Él se pare delante de ti y te hable, vas a saber que es Dios que te está hablando. Es así, Jesús. Eres tú. Recordemos que nuestra fe va a crecer a través siempre de la palabra de Dios. Si inclinas tu corazón a la prudencia,
Escribe Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Para los hebreos, la sabiduría es como la vida misma. Es una vida agradable delante de Dios. El sabio judío se preguntaba: ¿qué implica la obediencia? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con mi conducta? Debido a este enfoque, Proverbios declaró en Proverbios 9:10: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, es el temor de Yahvé. Ahí está el principio de la sabiduría, la honra, la gloria, la alabanza, el honor que nosotros damos a nuestro Dios. Valoramos lo que Dios nos enseña. Esto significa reconocer la autoridad de Dios. Significa honrar a Dios. La sabiduría nos lleva a inclinar el corazón a la prudencia, a entender qué es lo que le agrada a Dios y que no. ¿Cómo te puedo yo glorificar como el judío del Talmud? ¿En qué puedo glorificar a Dios? ¿Cómo lo puedo glorificar? ¿Cómo puedo discernir yo entre el bien y el mal? Hebreos 5, 13, 14 dice: y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que han alcanzado perfección, los que han alcanzado sabiduría, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Allí mismo en el libro de Proverbios, en Proverbios 14, 16, se dice: el sabio teme y se aparta del mal. El sabio es prudente, porque día tras día se está empapando tanto de la palabra que sabe detectar rápidamente cuando alguien le está mintiendo, aún tratando de usar el nombre de Dios. Eso es muy importante. En Job 28:28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. La sabiduría es vivir, hermanos, en obediencia a los principios de Dios. No más. Eso es la sabiduría. Y vamos al verso 3. Allí en Proverbios 2, verso 3. Dice la palabra de Dios así: si clamas a la inteligencia y a la prudencia, das tu voz. No se trata solo de querer sabiduría, sino de clamar. De que alcemos nuestra voz, hermanos, que levantes un clamor al Señor, mostrar una búsqueda intensa para tomar las decisiones correctas. Clamarle al Señor y decir: oh Dios, necesito conocerte más, necesito conocer más y más de lo que tú quieres decirme a través de tu palabra. Clamo a ti por inteligencia, clamo a ti por sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto para tomar las decisiones correctas que debemos de tomar. Si tan solo dedicamos un tiempo a diario, antes de salir al trabajo, antes de salir a la escuela, antes de salir a cualquier lugar, si te tomas un poco de tiempo y clamas y le dices al Señor: Señor, ten cuidado de mí, me pongo en tus manos, Señor, ayúdame, Señor, a entender lo que quieres hacer conmigo. Veríamos un cambio totalmente distinto a nuestra vida. Y veremos siempre la protección de Dios a nuestra vida.
Es ser una búsqueda intensa, es expresarse en devoción, en oración. Verso 4. Dice Proverbios 2:4. Si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros. Es que tiene que ver mucho con Dios. Nosotros nunca faltaríamos para ir por una herencia. Nunca. O si alguien te habla y te dice, tengo $1,000,000 para ti, o tengo $1,000,000 para ti, no faltarías. Es más, si te cita la gente, tú llegas a las 9:30 para que no se te vaya a atravesar nada en el camino. Si la buscas como a plata y escudriñas como a tesoro, significa que la sabiduría se debe buscar con la misma intensidad y dedicación con la que una persona busca los tesoros escondidos. Wow. El comentario es que para adquirir esta sabiduría es necesario un esfuerzo activo, un anhelo profundo, porque nunca la vas a obtener por casualidad. A Dios le gusta que te esfuerces, que lo busques de todo corazón, que busques su palabra con todo tu corazón, que le escudriñes, que anheles la palabra, que la busques con empeño y la escudriñas como a tesoro. Dice, mira lo que el Señor nos dice en Job 28, 12 al 20. Job 28, 12 al 20 más. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella el topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y de dónde está el lugar de la inteligencia? Hermanos, la sabiduría nosotros lo encontramos en la palabra de Dios. No está en ningún lugar del mundo. No está en las mejores riquezas del mundo. Dios te lo ha dejado en su presencia, en su palabra. Y eso es lo que quiere Él, que nosotros estudiemos y atesoremos, y amemos y valoremos con todo nuestro corazón. La sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. Ahí encontramos el tesoro escondido. Ahí se encuentra la perla preciosa. Allí encontramos a Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que escudriñemos, examinemos y averiguemos cuidadosamente cómo encontrar esos tesoros escondidos, como aquel hombre que va y vende todo lo que tiene
y se va por ese tesoro que él escondió. O como el mercader que era él era un hombre rico, él era un mercader de perlas preciosas, que encuentra una de gran valor y va y vende todo lo que tiene, todo su negocio, para obtener esa perla. ¿Están entendiendo? Así es nuestro Señor. No tenemos porque no tenemos. Y eso va a ser lo que nos vida para determinar. Bendito sea Dios. La sabiduría, verso 5. Porque entonces entenderás el temor de la verdad. Cuando tú lo buscas con esa intensidad, como esas joyas preciosas, como esos millones de dólares, como lo más preciado tal vez para ti, dice entonces entenderás el temor de la verdad y hallarás el conocimiento de Dios. Entenderás cómo se debe honrar al Señor y cómo conocerlo más y más. La fuente de la sabiduría es Dios. Así que la reverencia profunda y un asombro, escucha, ante la grandeza sin igual, santidad y bondad de Dios, de nuestro Creador, son la recompensa para quienes buscan la sabiduría con ilusiones, con diligencia, con esa expectativa de decir, este anhelo y de deseos con todo mi corazón. Quiero contemplar tu hermosura. Quiero darte la gloria, quiero darte la honra, porque solo tú lo mereces. Solo tú para mí. Ese es el temor reverente, es el principio de la sabiduría y el punto de partida para que haya un conocimiento de Dios. No es solamente una acumulación de datos o un conocimiento intelectual, no, eso va más allá, hermanos. Está hablando de una relación personal con Dios, en donde Él es tu más grande anhelo, por encima de todo. De todo lo que te rodea. Él te lo ha dado todo, así que Él está por encima de todo, todo se lo debemos a Él. Lo que pasa es que no creemos. Lamentablemente, hoy un cristiano no puede decir como Pablo, porque por fe damos muy por vista. Hoy el cristiano parece más fácil que nosotros podemos decir, es que yo ando por vista y no por fe. Lo que yo veo es lo que sigo, lo que no veo, no. No sé ni qué modo. Y no hemos aprendido ese valor, como lo vimos hace rato en el video. Por eso no hay transformación. Por eso, escucha doctrinas de la gracia que son verdaderas, obviamente, pero dicen de aquí soy como un pretexto para pecar, en lugar de un pretexto para no volver a pecar, o como una fortaleza para decir, gracias Señor, valoro lo que has hecho por mí.
El humano rápidamente busca cómo acomodarse a lo pecaminoso. No le hemos dado ese valor. Recordemos que el Señor nos dice en Jeremías 9, 23 y 24, así dice Yahvé, no se alabe el sabio de su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Yahvé. Conóceme, entiéndeme, ven, estemos a cuentas. Dice el Señor, ven a mí. Sí, tú que estás cansado y agobiado, ven a mí y al descanso. Ven y disfruta de su presencia. Habemos muchos que vamos delante del Señor y vamos entre tus hermanos y nos arrodillamos y todos nos levantamos y vamos a estar haciendo menso aquí. No, créelo. Dios está allí, Dios está en ti. Lo que Él quiere es que creas y le des ese valor. Eso es la sabiduría, verso 6. Ya vamos a acabar. Hoy nos vamos a ir con otro. Por eso pusimos el video como una introducción a lo que es la predicación. Dice el verso 6, porque Yahvé da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién es el que da la sabiduría? Yahvé. ¿Dónde podemos encontrar la sabiduría de Dios? En nadie más. Esto significa que la sabiduría viene solo por revelación divina. La sabiduría que es de lo alto viene por revelación divina. Viene solo a través de la palabra de Dios. Siempre va a venir de parte de Dios. En Santiago 1:5 se nos dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos que creerlo. Qué hermoso es cuando vas delante de su presencia, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, ya sea en la noche, ya sea ahora en el carro, que Señor, dame sabiduría para tomar las decisiones correctas en este paso que voy a dar. Señor, ayúdame en esta entrevista, Señor, ayúdame en esta junta, Señor, ayúdame en esta reunión que voy a tener con estas personas, Señor, ayúdame, por ejemplo, yo como pastor, ayúdame, dame sabiduría, ahora que voy a ir a ministrar a fulano de tal. Toma control de mis palabras, toma control de mi pensamiento. Ayúdame, te necesito, Señor. El Señor está contigo siempre. Aún cuando va a haber un doctor, Señor, dame sabiduría, doctor. Yo confío en ti, hermano. Dame sabiduría. Puedo preguntarle a mi esposa, a veces creo, Señor, doctor, siempre hago esa oración, llegando al lugar donde vamos a hacer. Siempre vamos a orar. Señor, pongo tus manos en mi vida. Que todo lo que Él vaya a decir venga de parte de mí. Toma control de mi vida. Tú tienes el control de mi vida y yo creo. Y funciona, hermanos. Tenemos que creer. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
La sabiduría proviene de las palabras de la boca de Dios. Su palabra revela conocimiento, nos da inteligencia. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sabio, dice, enteramente preparado para toda buena obra. La sabiduría se manifiesta en la conducta como la honestidad, la integridad, en nuestro diario vivir, en esa vida cotidiana, se demuestra a través de buenas obras. Se nos da una conducta de moral, se nos da humildad a través de la sabiduría. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Esa es la transformación que Dios va haciendo en nosotros, hermano. Aunque es un atributo de Dios, como lo vimos hace rato en Santiago, Él está dispuesto a darle al que le pida sabiduría. Es accesible a los cristianos que la buscan de todo corazón. Aquellos que la buscan como a tesoros escondidos, que desean vivir según los principios de Dios y lo que Él ha establecido. Obedecer las instrucciones y verdades de Dios en la vida diaria es clave para desarrollar la sabiduría divina, la sabiduría que viene de lo alto. Así escribieron los santos en el Antiguo Testamento. Mira a Asaf, que era el músico, uno de los músicos principales en el templo de David, escribió en el Salmo 51:6: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Moisés también nos da una cátedra, pero únicamente voy a leer un versículo, dice Salmo 92. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sí, Moisés que le decía al Señor: si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Así debemos ser, hermanos. Escribió el mismo rey Salomón en Proverbios 8:12: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Lo que nos está diciendo es: no caigas en necedad. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo el día de hoy. No caigan en necedad. La sabiduría se opone totalmente a la necedad, a la insensatez. Eso lo vemos a través de toda la palabra, que es la otra cara de la moneda y tiene un lado oscuro, que es una fuerza negativa que promueve y dice que no hay Dios. Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No quieren nada por Dios. No quiere, el insensato no quiere nada por Dios. Está corrompido. Así lo escribe precisamente el rey David en uno de sus salmos. En el Salmo 53:1 dice: el necio de su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Está hablando lo mismo que Romanos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Necesitamos a Dios para amar a Dios. Y eso lo tenemos tú y yo, hermano. Así que siéntate bienaventurado, amados. Como ya lo vimos, la sabiduría tiene todo que ver con Dios. Y veamos cómo termina esta predicación, precisamente con dichos del rey Salomón, en Proverbios 8, 33 a 36. Si quieres ir conmigo, ahí donde estás, vamos al capítulo 8, versos 33 a 36. Y así estaremos terminando. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo, lo que nos dice Dios en su palabra, mira el pobre en esta palabra. Y a todos los que están escuchando esto, atiendan el consejo y sean sabios y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Gracias, Señor. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Mejor como los griegos, filosofía. Amemos la sabiduría, amemos a Dios, amemos su palabra, amemos todo lo que gira alrededor de él. ¿Cuánto dice?